Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Bienvenidas y bienvenidos a Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Soy Laila Youssef Sandoval y os saludo de nuevo en este segundo episodio de nuestro podcast, que es fruto y resultado del proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Plataformas Educativas Adaptadas a la Enseñanza Universitaria 3, Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. El primer episodio dio pie a que Josefa, Sergio, Salvador y yo misma dialogáramos sobre muchos temas relacionados con la tecnología, el aula, la experiencia docente y cómo hacer que el estudiantado sintiera que estamos a la altura de los tiempos que nos exigen distintas plataformas relacionadas con la introducción de la tecnología en el aula. Hoy no me puede acompañar Josefa, pero está conmigo Andy Eric Castillo, doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid y experto en análisis crítico, políticas públicas y estudios sobre suicidio. Es además miembro del equipo editorial de la revista Encrucijadas. Además, saludo a nuestro invitado de hoy que viene desde Sevilla. Bienvenido, Fernando. Gracias Laila por la invitación. Muchas gracias a ti por venir desde allí y estar hoy con nosotros. Fernando Gilabert es profesor en el Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla. Además es secretario del Archivo Heidegger y editor de Difference, revista internacional de estudios heideggerianos y sus derivas contemporáneas. Pertenece al grupo de investigación Filosofía aplicada, sujeto, sufrimiento, sociedad. El tema del que nos va a hablar hoy no es único, de hecho vamos a tocar distintos palos como ya hicimos en el primer episodio del podcast, pero veremos que vamos a recurrir y repetir ciertos temas que queramos o no van a aparecer a lo largo de estos episodios, como por ejemplo cómo hacer que la docencia se enfoque hacia unas metodologías educativas pasando por la tecnología, pero sin dejarse atrapar por ellas. También vamos a hablar de filosofía para no filósofos, que significa impartir asignaturas de filosofía en otros grados o en otras carreras y qué métodos de enseñanza podemos aplicar en este caso específico. Una vez hecha esta introducción, vamos a dar de nuevo la bienvenida a nuestro invitado y vamos a comenzar preguntándole qué hace un chico como tú en un grado como este, es decir, cómo hacer que la filosofía pueda estar presente en diferentes carreras que no sean necesariamente para filósofos y filósofas. Bueno, pues muchas gracias Laila una vez más por la invitación, por la tan magnífica y calurosa presentación. Y bueno, realmente, como dice, ¿qué hago un chico como yo en una serie de grados como estos? Eso no es una decisión mía, no es una cosa que uno haya decidido de, bueno, yo quiero dar clases de filosofía a otros grados, aunque si bien pienso que a veces es necesario, pero lo cierto es que nosotros nos regimos un poco pues, por la interdisciplinariedad de las nuevas modalidades de los grados, donde al igual que el grado de filosofía, como sabemos, que también imparten compañeros de otras áreas que normalmente no vinculadas directamente en la filosofía, por ejemplo en la Universidad de Málaga, donde he tenido la suerte de estar un par de añitos. Se imparten, por ejemplo, asignaturas de paleontología y también de redacción. Sí pienso que, por ejemplo, sería necesario para el tema de abordar los TFGs y luego en un futuro los TFMs. Pero, por ejemplo, en Sevilla sí se dan asignaturas de historia y de historia del arte que están vinculadas a la estética. Obviamente nosotros los filósofos también estamos en otras carreras, en otros grados, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso en Sevilla, donde además nuestra facultad de filosofía, que por cierto, tengo que decirlo, cumplimos 50 años. Enhorabuena. Cumplimos 50 años. Nosotros también somos los responsables del grado de estudios asiáticos, estudios de Asia Oriental. No, ya antes se llama estudios asiáticos, ahora se llama estudios de Asia Oriental. Y allí impartimos pues bastantes asignaturas, pero claro, además ese es el prototipo de grado multidisciplinar que presenta la Universidad de Sevilla, sobre todo porque allí tenemos no solo asignaturas de filosofía, como es obvio, sino también de economía, de idiomas, porque se da en japonés, se da chino
y además hace el puente con una universidad, a mí me gusta considerarla hermana, pero también por mis vínculos personales con Málaga, donde se imparte el coreano. Y bueno, yo en mi caso particular también doy clases en el grado de Historia, donde doy la asignatura de Historia de la Filosofía Occidental. Los compañeros del área de Estética, nosotros somos Estética, Historia de la Filosofía, ellos tienen el área de Historia, pero los compañeros del área de Estética dan incluso en Ingeniería, dan una asignatura de Diseño Industrial, y también, por supuesto, ya como esto ya para nota, por llamarlo de alguna manera, porque claro, todos estamos muy vinculados al máster de enseñanza secundaria, el máster para el profesorado, el MAES. Y nada, es lo que nos toca. Ahora pasaremos a hablar de los alumnos, pero primero me gustaría centrarme en la figura del profesor. Yo también he tenido la experiencia de dar, y tengo la experiencia de dar clases de filosofía a grados que no son necesariamente de filosofía, alumnos de diferentes carreras como historia, filología, estoy pensando en administración de empresas, negocios. No sé si encuentras alguna diferencia entre los públicos, si hay alguna rama de estudios que, aunque no conciba la filosofía como parte de, digamos, de su esencia de conocimiento, tenga más disponibilidad o más facilidad a la hora de acercarse a la filosofía, o todo público que no es filosófico de raíz presenta las mismas características. No, todos los públicos no presentan las mismas características. Cada carrera es un mundo, se suele decir. Nosotros además, porque además estoy también en el doble máster. En el doble máster de, por un lado MAES y por otro lado el máster de Filosofía y Cultura Moderna, y allí te encuentras a muchos alumnos que no vienen de filosofía. Y ya estamos hablando de una asignatura de máster, con lo cual ya estamos hablando de cierto nivel. No es simplemente, yo por ejemplo doy una asignatura vinculada a la historia antigua, pero que no es historia antigua, sino que se llama el legado de la antigüedad en el mundo moderno. Y claro, y ahí puedes aprovechar para venir a hablar de tu libro, como se suele decir, contar ciertas particularidades que también te sirven a ti mismo como investigador, te sirven para poner en pie tus propias teorizaciones, pero claro, allí ya te encuentras con esa diferencia de nivel entre los alumnos que vienen del grado de filosofía y los alumnos que vienen de otros grados. Eso por una parte, y luego pues por supuesto no es lo mismo cuando das en una carrera como por ejemplo historia, donde la historia de la filosofía occidental se da a alumnos de primero, es decir, a alumnos recién salidos de secundaria, y los del grado de estudios asiáticos, yo por lo menos tengo suerte y ya doy los últimos años. En el grado de estudios asiáticos, bueno, doy media asignatura, ni siquiera la doy completa, pero también nosotros sí impartimos a lo largo de los 4 años, y los de primero ya tienen otro talante. No es lo mismo, los de historia tienen unas ciertas particularidades, pues llamarlo de alguna manera, tienen una serie de particularidades a la hora de estudiar o de comprender la materia que se le está impartiendo, y los alumnos de, por ejemplo, del grado de estudios asiáticos tienen otras. No sé yo cómo decirlo, cómo explicarlo, tal vez venga un poco por las propias bases de la secundaria, donde ya muchos ya vienen con ideas preconcebidas respecto a las humanidades o a las letras, y tal vez los del grado de estudios asiáticos sean como más multidisciplinares. Vuelvo a insistir, no es solo aprender cosas de la cultura asiática, sino que también se dan, por ejemplo, allí tienen asignaturas fuertes de la carrera, son asignaturas de economía, con lo cual ya muchos ya vienen preparados para establecer números de antemano, ¿sabes? Que vienen sobre todo del mixto. Justo iba a comentar que creo que influye mucho, especialmente en mi experiencia en los alumnos de historia, que parten de una perspectiva más empírica, y al transmitirles ciertas teorías que se vinculan más con lo abstracto o con lo ideal, sin abandonar la práctica, pero que tienen una aproximación o una metodología diferente, es donde se producen ya esos primeros roces, ¿no? Es como que su anclaje positivista les dificulta esa comprensión abstracta que requiere toda filosofía. No sé si tú lo has vivido de esa manera también. Lo he vivido de esa manera, lo he vivido, y en cierto modo lo he padecido, sobre todo porque los alumnos de historia están muy acostumbrados a repetir datos, pero no es por ello, sino porque es que lo primero que le imponen en la carrera es esa repetición de datos, memorizar fechas, memorizar datos. Cuando, por ejemplo, yo ahora mismo les estoy contando a los alumnos,
les hablo de los presocráticos, pues claro, nosotros además acabamos de empezar, llevamos solo un mes de clase, y cuando les cuento de los presocráticos, cuando ya no tienen tan claro las fechas, como pasa con los presocráticos, que no se sabe muy bien cuál fue la fecha de nacimiento, fecha de muerte, que es lo que están acostumbrados, bueno, pero aproximadamente no, siglo sexto, ya está, y todos a la vez. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa precisamente no es una escala de sucesión, sino que comprendan lo que es el Arjé, no que Tales es maestro de Anaximandro, no que Anaximandro es maestro de Anaxímenes, etcétera, etcétera. Sino lo que me interesa de ellos es que comprendan el concepto de Arjé. De hecho, yo este año, además, tengo la suerte de contar con el contratado FPU de mi facultad, de mi departamento, perdón, que es Fabián Portillo Palma, que manda un saludo desde aquí, porque además es alguien a quien considero mi amigo. Tengo la suerte y dice, mira, pues voy a cambiar totalmente el concepto de dar la asignatura de Historia de la Filosofía para la gente de Historia, y la voy a explicar no a través de autores, como he hecho estos años atrás, sino a través de conceptos. El primer concepto que he explicado ha sido filosofía, el segundo es Arjé, luego ya hablaremos de logos, ideas, etcétera, etcétera. Y cuando ya Fabián empiece porque como te digo, la tenemos compartida la asignatura, cuando ya Fabián empiece, pues ya empezará a dar conceptos de la modernidad. Razón, ilustración, nihilismo, etcétera. Me consuela oírte porque uno de los debates que suelo tener yo con mis alumnos también tiene ese aspecto positivo, ¿no? Que por este, no sé si decir enfrentamiento o esta diferente posición como punto de partida, pues se generan muchas conversaciones. Una de ellas es el propio carácter de la historia. Muchos consideran en historia que es una ciencia empírica, que ellos estudian datos medibles, y quizás de la filosofía nos enfocamos más en la historia como relato, la historia como ideología y no como una ciencia como pudiera ser la física. Yo quería preguntarle a Andy cómo vivió él, si es que tuvo alguna asignatura de filosofía, que yo entiendo que sí, durante la carrera. Es cierto que sociología y filosofía se dan la mano, pero no dejan de ser disciplinas diferentes. ¿Cómo viviste tú esa inclusión de asignaturas de filosofía? Bueno, por una parte, el programa académico que yo seguí, que fue la Carlos III, que fue donde estudié el doble grado en Ciencia Política y Sociología, tenía muy marginada la parte filosófica, sobre todo por esta visión muy empirista, muy incluso neopositivista de las ciencias sociales, en las cuales, pues bueno, el conocimiento estadístico y sobre todo matemático es como tiene mayor presencia, ¿no?, en esa escuela. Pero lo interesante de mi experiencia como alumno allí fue precisamente la posibilidad que daba la propia universidad a la hora de poder cursar asignaturas complementarias al grado central. En este caso, pues en mi caso, que también sería el de Humanidades. Y de hecho, en Ciencia Política yo peleé por la posibilidad de cursar Filosofía Política, porque en el doble grado no estaba contemplada esta asignatura, la cual pues es algo notorio, ¿no? Y yo creo que dice mucho de cuánto valor se da a la filosofía en determinados espacios académicos. Entonces, en este sentido, yo lo que sí que puedo decir por la parte de filosofía política es que había una compenetración muy alta con autores clásicos, como puede ser del realismo político de Carl Schmitt, ¿no?, por ejemplo, que obviamente filosofía es un grandísimo referente a este respecto. Pero lo curioso de esto es que independientemente de esta contribución que yo pude tener, la incursión que yo tuve en la parte de Humanidades, sobre todo la asignatura de Estética, que justamente nos trae mucho a colación, era una falta de unión o de puentes en común a la hora de poder establecer diálogos entre disciplinas, lo cual yo creo que es siempre bastante triste, ¿no? Ahora que lo has recordado, para mí es un error imperdonable, pero nosotros allí en la facultad tenemos el doble grado de Derecho y Filosofía. Se centra bastante en las ideas de filosofía política, y la verdad es que es un grado que está funcionando bastante bien. Los alumnos dan por las mañanas dan asignaturas de Derecho, por la tarde dan de Filosofía. De hecho, fui profesor del doble grado el año pasado, este año no, fui profesor del año pasado y la verdad es que se me había olvidado totalmente.
Es curioso, yo también estoy dando actualmente clase en ese doble grado en la Complutense. Saludo a mis alumnos y alumnas que he visto esta mañana. Y es curioso, por ejemplo, en este caso, ahora que lo traes a colación, como en estos alumnos que hacen Derecho y Filosofía no hay tanta tensión, evidentemente, porque eligen estudiar filosofía, pero sí son capaces de diferenciar muy mucho cuando están estudiando Derecho y cuando están estudiando Filosofía, con una mayor tendencia, y no lo digo porque yo sea de filosofía, pero con una mayor pasión por la filosofía. No sé si es tu experiencia también. Sí, y además yo estaba muy contento con el grupo del año pasado. Yo les daba historia de la filosofía moderna. Igual que yo. Igual que tú. Y además yo estaba muy contento con ese grupo. De hecho, tengo alumnos, creo que tengo alumnos que destacarán en un futuro. Que podrán optar fácilmente a algunas FPU, y la verdad son gente que tenía ganas de hacer cosas. Por lo menos fue mi impresión. Y este año por circunstancias, por un tema de horarios, pues no. Sobre todo porque también hay uno en el fondo, pues también se busca un poco, digamos, hacer otras cosas, y como compatibilizaba con el máster, me resultaba más difícil porque para haber cambio de horarios, y me interesaba más dar la asignatura precisamente por el tema de investigación. Sí, a este respecto te quería preguntar, Fernando, que me ha parecido muy interesante un apunte que has hecho, es la cuestión del estímulo, ¿no? El estímulo y el entusiasmo que comentaba también Laila, en tanto que la filosofía, ¿no? Al fin y al cabo es es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y todos los saberes. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, en tu experiencia docente actual, ¿tú encuentras que se despierta el entusiasmo en los alumnos de distintos grados en los que impartes? Sí, se despierta entusiasmo. Yo soy un profesor muy teatrero. Pero antes de seguir explicándote mi teatralidad en clase, también tengo que decir que yo difiero. Yo no pienso que la filosofía sea la madre de la ciencia ni la primera de la ciencia. Te recuerdo, soy heideggeriano. Nosotros hablamos de Vorwissenschaft. Hablamos de preciencia, algo previo a la ciencia, que no significa que sea la primera. Pero bueno, es simplemente un pequeño chiste heideggeriano. Respecto al tema del entusiasmo, sí, y es cierto que te digo, hay que también saber captarles la atención. Si tú llegas a unos alumnos de historia, y empiezas a hablar, ya no es solo de ponerle datos, sino también de tratar de que comprendan algo que para nosotros los filósofos fácil, que es el arjé como tal. Se lo tratas de explicar conforme a datos, lo único con lo que se quedan es que Tales decía que todo venía del agua, y que Anaxímenes decía que todo venía del aire. Cuando le explicas en medio a Anaximandro, se le crea un cortocircuito, porque ya no hay agua ni hay aire, no es un elemento. Estamos hablando de otra cosa, de la cual tienen que entender que toda la historia de la filosofía se remite a eso. También es cierto que los planes de estudio, que son algunos, están hechos para mejorar, y también precisamente con este tema de la multidisciplinaridad, pero a veces hacemos o se hace desde fuera, y nosotros tenemos que asumirlo burradas, porque dar 6 meses toda la historia de la filosofía occidental, a mí me parece que no son 6 meses, que son 4, a mí me parece una auténtica locura. Es uno de los motivos por los cuales yo he decidido mirar conceptos, y cada concepto, por lo menos, por ejemplo, Arjé, ya me parte para englobar parte de los presocráticos, ya con logos hablo de Heráclito y hablo el camino ya un poco a Platón, luego Ideia, y así sigue, y así continuando. Pero precisamente para evitar, porque claro, si das Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y llegas hasta Nietzsche, lo más posible es que el alumno termine mal, acumulando un montón de datos que casi que lo hace como una quiniela. A ver si es esto. ¿Y cuál es su primera reacción? ¿Cómo afrontan los alumnos de otros grados de entrada a una asignatura como la filosofía? Aunque luego ya se vayan adaptando y le vayan cogiendo cierto interés, ¿cuál es su primer gesto? Depende. Y te voy a decir depende, porque, por ejemplo, mi experiencia sobre todo, mi experiencia con filosofía para no filósofos, sobre todo para mí, es el grado de historia, donde también viene un poco el perfil de cómo han llegado ellos ahí. A mí el año pasado me contó un alumno en el grado, Manuel, uno de los buenos alumnos del grado de historia,
me dijo que él no aprendió filosofía en el instituto porque coincidió con que tuvo 5 profesores en un año que iban rotando. Y no terminó, y mucho tiempo donde su hora de filosofía, o sus horas de filosofía, no sé cuántas se imparten en secundaria, era estar en el patio porque no tenía profesor. Con lo cual, este chico llegó sin saber nada de filosofía. Y te digo, y algunos pues eso lo asumen, otros ven como una asignatura aburrida, una asignatura donde se les aprieta las tuercas, con lo cual le tienes que dar algo para que se entretengan, para que por lo menos disfruten yendo a clase. Obviamente, yo hablo mucho, yo hablo mucho en clase y hago que los alumnos participen. A mí me gusta que los alumnos participen. Yo eso de alumnos muebles, pues mira, os leéis un manual y me lo contáis. Eso no. Justo ahí quería llegar porque evidentemente esto supone un esfuerzo para el profesor que le toque dar una asignatura en un grado o incluso en un máster que no esté enfocado a alumnos de filosofía. Entonces introducimos aquí una cuestión que ya tratamos en el podcast anterior, lo que pasa que en esa ocasión respecto al uso de la tecnología, pero que tiene mucho que ver con cómo resultar atractivos. ¿Hasta qué punto, dónde está el límite de tener que hacer esa sobreexageración o esa teatralidad o ese intento de atraerles y de captar su atención? ¿Hasta dónde llega, teniendo en cuenta que no dejan de ser grados universitarios en los que los alumnos y alumnas, independientemente de que les guste la asignatura o de que no la consideren muy alineada con lo que les interesa, pues tendrían que estar mínimamente vinculados a lo que se les está explicando? Sí, a ver, yo normalmente trato de ejemplarizar las cosas con cosas como más cotidianas y cosas que le pueden interesar a ellos. De hecho, el año pasado empecé tratando de dar más que historia de la filosofía de la historia. Les expliqué un poco para que ellos trataran de comprender el tema de cómo funciona, digamos, las diversas concepciones de la historia, no cómo funciona, sino más las diversas concepciones de la historia. La circularidad griega, luego la linealidad, como empieza a través precisamente del tiempo cristiano y cómo se traslada la idea luego a la idea de progreso, y esa era una de las ideas centrales. Les traté de explicar, lo que pasa que al final me pareció muy duro para ellos, en cierto modo, porque además les traté de explicar el contrato social, tratando de ponerse de acuerdo si querían que los aprobaras a todo con un 5 o con un 10. Y eso llega a una clase y digo, bueno, y con esto queda, y cuando terminé la clase dije, con esto queda explicado el contrato social. Además les dije, puede ser pregunta de examen. ¿Cómo se trataban de poner de acuerdo si querían? Todos aprobar con un 5 o algunos querían nota. Los resultados fueron sorprendentes y fueron divertidos. Pero claro, eso puedes hacerlo y digo, mira, sé lo que voy a ponerles, pero les voy a cortar la trampa y por lo menos voy a despertar el interés para que vean cómo funciona. Porque digo, es que esto no lo voy a explicar, esto es esto. Y ahora tenéis que, digamos, asumir lo que habéis decidido. Eso es lo primero. Y ahora luego viene el examen. Pero fue divertido, la verdad. Les haces partícipes de alguna manera de lo que les estás explicando. Bueno, me lo apunto para cuando me toque dar Rousseau, te mencionaré como ideólogo de este ejercicio. Sí, no, yo eso lo hice el año pasado en Historia, me tiré a la piscina y digo, veremos a ver qué sale de aquí. ¿Y cuál fue el resultado? Que ya me he quedado con la curiosidad. Decidieron hacer lo normal, en cierto modo, que lo normal es que cada uno haga su asignatura, digamos, la asignatura, se la curre como tal y saquen, te digo, cada uno su nota. Ah, mira. Muy bien. Así que fue bien, después fue bastante bien. Después de un primer parcial que fue un poco desastroso, porque les dije, lo que quiero son respuestas creativas, porque una pregunta les dejé apuntes y todo, pero les digo, los dejo una pregunta totalmente abierta, ve cómo me responden. Y es cierto que fue un poco... No les fue bien, vamos a decirlo, no fue bien porque no esperaban qué iba a hacer. Ellos contaban con algo más llanito, algo más de... ¿qué dice? Descartes, básicamente es lo que contaban ellos. Ya cuando les empieza a hablar de aventuras de la razón y cosas así, pues... En este sentido, te iba a preguntar, Fernando, esta no es una falta de estructura, ¿no? Pero abrirles, de cierto modo, las puertas del campo al alumnado, dentro de los reclamos de libertad y flexibilidad que suelen tener hoy en día,
da cuenta de una paradoja, ¿no? Lo que estás contando, que esa flexibilidad plena al final les asusta. Les asusta y mucho. Yo el año pasado, además, ya voy a contaros otra cosa que no fue en el grado de Historia, sino en el del grado de Estudios Asiáticos. Les hice un temario democrático. ¿Qué queréis que os cuente que tenga que ver con vuestra asignatura y con la filosofía? ¿Puedes desarrollar esa idea de temario democrático? Sí, les dije, vamos a ver, ¿qué os interesa a vosotros? Yo doy una asignatura en el grado de Estudios Asiáticos, que además la comparto con un profesor de Historia. Un abrazo, por cierto, para Juan Ramón Ojeda. Doy una asignatura compartida con una persona del grado de Historia. Llevo estos años, los he compartido con él, pero es cierto que es difícil de encontrar a alguien que da, en cierto modo, da una serie de datos sobre la cultura contemporánea, sobre todo en Japón, porque este profesor se especializa sobre todo en Japón, y luego te encuentras un alumnado bastante variopinto, porque el alumnado de historia del grado de estudios asiáticos es bastante variopinto. Claro, ¿de qué queréis saber vosotros de la cultura asiática? Y lo que es peor, que uno cuenta ya verás tú aquí como todos me van a empezar a hablar de que les gusta el manga, de que les cuente, no sé, cosas de... No sé, porque yo tampoco es que soy especialista en eso. Yo les puedo hablar de los puentes entre Oriente y Occidente a partir de la filosofía, les puedo hablar de la escuela de Kioto. Y curiosamente ellos hablan un poco de lo que han visto en la carrera, pero quieren profundizar porque se les ha quedado corto. Y digo, bueno, vamos a hablar por ahí. Cierto es que yo además, como en mi propia teatralidad, también yo soy un profesor que va lento exponiendo. Y sacamos una serie de temas y solo di, pues creo que fueron 3 o 4. También yo es cierto que, bueno, también les voy dando ideas. Porque claro, como tú dices, eso les asusta. Y dice, y quedamos. Y por ejemplo, les propuse hablarles del tiempo axial. Les propuse, bueno, ellos además una que sí me llamó mucho la atención, que no llegué a dar el tema, que me gustaría darlo este año, así que se vayan preparando, es dar el tema de las políticas del Japón imperial. Y eso me interesa, a mí me interesa hablar de kamikazes, eso me gusta. Además también me propusieron, tenemos un contenido práctico, ¿cómo lo hacemos? Y fueron los debates y salieron cosas muy interesantes. Sobre todo porque además el aula de nosotros damos en otro edificio, no en la Facultad de Filosofía, sino que damos en el Centro Internacional, es donde se da el grado de Estudios Asiáticos. Y hacíamos los debates y en función de la postura que tomaran, era una pregunta inicial, así o no, y tenían que justificarla, los hacía moverse a un lado u otro de la banca. Así que fue divertido. Yo el año pasado me lo pasé bien en el grado de Estudios Asiáticos. Y bueno, de hecho tengo algunos TFG que salieron porque yo es la primera vez que di allí el año pasado en Asia. Y algo hice bien, ¿sabes? Por lo menos capté la atención de algunas personas. Ahora que seguimos hablando de la creatividad, que parece que Andy me ha leído la mente porque justo ha expresado lo que yo iba a comentar, me parece interesante seguir ahondando en esta cuestión de cómo, debido quizás a los métodos tradicionales de enseñanza que ellos reciben desde pequeños, en cuanto se les plantea una actividad que precisamente lo que pretende es captar su atención y que se encuentren más a gusto y que se diviertan, entre comillas, más en clase, paradójicamente no sepan cómo reaccionar. No sé si tú lo interpretas desde el punto de vista de que no están lo suficientemente educados en una visión casi, diría yo, artística del mundo, porque yo sí que lo noto ahí según la edad. En el máster de estudios de género de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde yo doy teorías feministas, aunque soy de filosofía, doy clase aquí, les propuse un trabajo en grupo que fuera creativo, lo más artístico posible. Un saludo a mis alumnas de esa asignatura. Hicieron auténticas obras de arte. Pero creo que planteado a este ejercicio a un primero o segundo de grado, quizás no tengan esas herramientas. No sé si puedes un poco explicarnos cómo lo ves tú. Evidentemente no están, esas herramientas no están, sobre todo porque no están acostumbrados en muchos casos. En muchos casos, además, también, tal y como se han planteado las asignaturas, cada asignatura ya se ha fijado en 2 profesores, pero hay algunas que tenían más de 2. Ahora sí se han fijado en 2 y que además te encontrabas con profesores con una metodología muy distinta y al fin y al cabo tú terminas recurriendo los dos por unificar a la misma.
Yo vuelvo a insistir, tengo la suerte de que este año pues la asignatura la comparto con José Ramón, que me deja lugar a ciertas locuras, porque dice, bueno, tú te encargas de lo tuyo ya tú verás cómo lo evalúes. Y comparto también la asignatura de historia con Fabián, que en cierto modo es, como digo, es amigo y está dispuesto, te digo, él sí que entra de lleno. Él sí que entra de lleno en las locuras. Y ya sobre todo yo también quería aprovechar y comentar que, por ejemplo, con los alumnos del máster los estoy enganchando para que asistan a seminarios. Estamos haciendo ciertos seminarios, yo como te digo, desde el archivo Heidegger pues hacemos seminarios temáticos, nosotros hacemos uno que coordina precisamente Fabián, que es el de la herencia de Heidegger. Este año lo hemos dedicado a Hannah Arendt, el año pasado lo dedicamos a Herbert Marcuse, que son con sus temas, los temas en los que él está trabajando para su tesis doctoral. Y también ahora empezamos a partir del día 3 de marzo, todos los jueves, tanto presencial como online, por si alguno se quiere conectar también desde casa, puede hacerlo. Empezamos con el de Heidegger en sus textos, que es como nuestro seminario matriz, que lo coordinó ya el año pasado y este año también un alumno mío, que es un alumno que está haciendo este año el TFG conmigo, que es José Luis Uche, que va a hacer un trabajo maravilloso sobre, estoy convencido, sobre Heidegger y la poesía de Celan para el trabajo de fin de grado. Yo precisamente conocí a Josefa hablando de Paul Celan y del suicidio. Y te digo, y José Luis pues empezará el día 3, yo estaré con él, pero él será realmente el que mueva este año, que lo vamos a dedicar al origen de la obra de arte, el texto del origen de la obra de arte de Heidegger, en 4 sesiones. Lo vamos a hacer los jueves de marzo, salvo el día 20, pero entonces se prolongará al siguiente jueves, ya el 1 de abril. Y nada, y lo cierto es que te digo, ha tenido este año mucha acogida, porque yo además llegué a Sevilla el año pasado un poco de manera inesperada, empecé a dar la docencia un poco de manera inesperada, pero este año ya con más organización sí es cierto que estoy consiguiendo que los alumnos vengan a estas actividades, que no les aporta como tal para la asignatura, les aporta a ellos, y quieras que no, pues mira, algo he conseguido. Claro que sí. Bueno, como nos queda poco tiempo, voy a abordar unas 2 últimas cuestiones. La primera, como has mencionado antes, esta dificultad que plantea dar una historia de la filosofía, ya sea moderna, medieval, contemporánea o antigua, en únicamente 3 meses o 4 o 5. ¿Cómo adaptar un temario de esas características, no ya solo a alumnos que no sean especialmente filósofos, sino en general a cualquier tipo de estudiantado? Y si prefieres adquirir una perspectiva más diacrónica y pasar por encima de absolutamente todos y cada uno de los autores, si es que acaso eso sea posible, o si prefieres centrarlo en temas y a lo mejor ver únicamente de 3 o 4 filósofos, pero estos en profundidad. ¿Qué prefieres? Yo particularmente prefiero en temas, también porque me siento más cómodo. Obviamente nosotros no somos ninguno especialista en todos los filósofos, eso sería ya una locura. ¿Sabes? Si eres especialista en Hegel, no es viable que seas especialista en Aristóteles, porque no te da tiempo a leer la fenomenología del espíritu y la metafísica en profundidad. La puedes leer por encima, pero ¿de verdad te enteras? ¿Sabes? Y lo mismo digo si te pones con Ser y Tiempo, con la crítica de la razón pura, con estos volumacos, por lo general, a lo mejor encuentras a una de las grandes figuras de nuestros estudios, que a lo mejor, mira, el tipo es que se ha especializado en Kant y Aristóteles. Pero Franco Volpi, por ejemplo, Heidegger y Aristóteles, qué gran especialista en ambas cosas. Pregúntale a Franco Volpi sobre Hegel. Es que no ha tenido tiempo material. Y lo mismo pasa con muchos autores. Nos pasa también a nosotros. También nosotros tenemos nuestros fetiches y ya de entrada algunos nos parecen más atractivos y otros nos crean más repugnancia. Es lo mismo que nos pasa como para impartirlo. A mí me dijo un alumno hace unos años, es que a ti este autor no te gusta y se nota. Bueno, te han pillado. Me han pillado. Además digo, sí. De hecho, traté de dejarlo claro desde el principio, fue mi respuesta. Pero yo particularmente cuando lo trato, prefiero tratar por temas precisamente porque hay algunos temas con los que me siento más cómodo que con otros. Yo, por ejemplo, si me preguntas hablar sobre los empiristas británicos, hablas de Locke, de Hume,
pues yo ahí estoy bastante más limitado. Yo no puedo entrar en profundidad a hablarles de Hume, pero para contarles cosas así, bueno, lo tengo que contar poco de filosofía moderna, porque de filosofía moderna, pero evito, digamos, entretenerme mucho con algo que yo mismo sé mis propias carencias. Y también yo se lo digo a los alumnos. A mí eso de dar toda la filosofía moderna en 4 meses, igual que dar toda la historia de filosofía occidental es inviable, dar bien esa asignatura es una locura. En el episodio anterior tratábamos precisamente de la honestidad que debemos tener las profesoras y los profesores acerca de nuestros propios límites. No sé si Andy, aunque es doctor pero tiene más fresca la experiencia de estudiante, si notabas esas diferencias entre perspectivas más diacrónicas o sincrónicas de dar una misma materia. Sí, yo creo que se nota bastante. Al fin y al cabo, por lo que dice Fernando, el interés en un autor, una escuela o incluso en un periodo, yo creo que se deja notar con bastante frecuencia en las aulas. Y esto pues no solo pasa en grado, sino pasa en máster, incluso en los seminarios que puedes tener durante el doctorado, que es algo que llama profundamente la atención. Entonces, en ese sentido, yo creo que, recogiendo el guante de Fernando y un poco la pregunta sobre la que reflexionábamos todas antes, es justamente el asunto de la pasión, ¿no? ¿Por dónde nos llega esta pasión y por dónde nos da ese estímulo, ¿no? a indagar y dialogar, sobre todo con los que saben y no saben sobre estas cuestiones? Justamente hablando de la pasión, y ya para terminar, no sé qué opinas, Fernando, bueno, y también Andy, acerca de la inclusión de los videojuegos para lograr esa pasión. También lo comentamos en el primer capítulo del episodio. Tanto a Josefa como a mí nos gustan mucho los videojuegos y estoy segura de que algo tenéis que aportar aquí. Comentábamos, o al menos yo, que se va notando esa brecha generacional a la hora de hablar de ejemplos, de películas, de series y de videojuegos. Cada vez se nota más esa distancia. Entonces yo lo que hago es pedirles a mis alumnos que me digan a qué juegan, qué series ven o qué películas les gustan. No sé cuál es vuestra experiencia a ese respecto. Yo sí pongo muchos ejemplos sacados de películas. De hecho, utilizo muchas frases de película para introducirlo. También de la literatura. Y muchas veces literatura no tan convencional. En el sentido de que aquí siempre, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un profesor al que le tengo mucho cariño, como es César Moreno, que siempre pone el ejemplo para explicar la fenomenología de si quién tiene razón, si Sancho o Quijote, pero no vamos a recurrir siempre al clásico Cervantes. Yo les pongo ejemplo del Club de la Lucha, de Palahniuk. Les pongo ejemplo, bueno, el otro de ayer o antes de ayer le ponía un ejemplo de la búsqueda del tiempo perdido, que aunque sí sea un clásico, sí me valió para explicarle el fileinto sofón de la filosofía, porque es una frase que además es un poco aislada dentro del texto, de habla de ausencias. Yo pienso que el fileinto sofón tiene que ver con la ausencia. Respecto de los juegos, pues mira, una de mis tefejeandos, una tefejeanda, Paula está haciendo un TFG sobre las implicaciones de la teoría junguiana en el videojuego Silent Hill, de TFG. Y pinta bien. Qué interesante, sí. Pinta bien. Y yo aparte, yo mismo, como mi vida postdoctoral en Málaga me daba muchas horas. Y al igual que Medarbo se dedicó a leer Ser y Tiempo en sus ratos libres mientras como médico en la Segunda Guerra Mundial, en un estado neutral como Suiza, le daba muchas horas libres, pues yo me dediqué a hacer a través de plantillas de Genially, crear un juego que lo tengo casi listo, que se llama La mazmorra de Hegel. No lo he terminado aún de ultimar, es una cosa de cara al futuro, sobre todo porque es cierto que son muchas horas y es mucho tiempo. Y hay algunas cosas que yo no termino de dominar en temas de programación. Pero sí era divertido y además precisamente era un poco a tratar de acabar con el monstruo final que sería Hegel. Estamos deseando el prototipo de autor difícil. Jugar a ese videojuego, así que no dudes en hacernos llegar la noticia de... Sí, ya esperemos que algún día vea la luz. Y así lo podemos implementar en las aulas también cuando veamos a Hegel. Sí, incluso te digo, además puede ser una manera. De hecho, yo lo empecé a desarrollar en Málaga. Los primeros beta testers como tal fueron Álvaro Milo Márquez, que ahora está aquí precisamente en Complutense, está haciendo su máster, e Iñaki, que eran dos alumnos míos de Málaga, buenos alumnos,
de estos alumnos que se convierten en amigos, y luego pues el primer jugador oficial fue Manuel, de quien he hablado antes en el grado del grado de historia, porque el último día, como ya había dado ya las notas, digo, mira, os voy a enseñar una cosilla. Y fue el primer jugador, se lo puse ahí. Cierto es que te digo, una versión muy beta, pero es cierto que, bueno, pues le pareció una cosa simpática. Yo te animo a que hagas más mazmorras, no solo de Hegel, sino que puedas hacer videojuegos de Kant, de Hobbes y del resto de autores que explicamos. El problema es el tiempo. Siempre el tiempo. Siempre el tiempo. Pues justamente nos hemos quedado sin tiempo. Seguiríamos hablando muchísimo más porque estos temas dan para mucha conversación. Solo me queda agradecer una vez más a Fernando y a Andy su conversación tan interesante. Me voy con muchísimas ideas, como siempre en este podcast. Por supuesto, estás invitado a futuros episodios, futuros capítulos, y gracias de nuevo por haber venido desde Sevilla. A los oyentes simplemente darles las gracias de nuevo y os esperamos en el siguiente episodio de Experiencia Apps, el podcast para el diálogo.